La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, los escuchamos, los vemos, nos escalofriamos. Algunos denuncian, otros callan. Nuestro conjunto de leyes indican que todos los funcionarios públicos tienen un deber de denunciar. Entonces, háblese de maestros, háblese de policías. Ellos tienen un deber de denunciar cualquier hecho que esté sucediendo en contra de las personas menores de edad. El Hospital Nacional de Niños recibe hoy 4 veces más denuncias por violencia que hace 10 años y el PANI tiene más de 47.000 denuncias por atender. En el estudio encontramos que las instituciones están trabajando, digamos, cada una en su agenda, cada una rindiéndose cuentas básicamente a sí mismas, sin que haya una integración de esfuerzos. Esta desintegración, digamos, de esfuerzos interinstitucionales afecta muchísimo en el tema de violencia contra la niñez y la adolescencia, porque la violencia no es solamente un acto, digamos, de, por ejemplo, un adulto contra un niño que le pega en la privacidad de su hogar. Es un tema estructural. Hoy, en Una Mirada, analizaremos la problemática de la violencia infantil. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en este momento vamos a darle una mirada a un tema que realmente debería interesarnos, pero de verdad, a todos y a todas en este país. El tema de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, que se ha convertido en una epidemia nacional, de la que de alguna forma todos y todas estamos conscientes, pero nos falta años luces para hacer lo que tenemos que hacer en esta materia. Para hablar sobre este tema nos acompaña en esta oportunidad el señor Guillermo Acuña González, quien es el director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Gracias por estar una vez más en Una Mirada. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por habernos invitado de nuevo al programa. También nos acompaña la señora Ana Teresa León Sáenz, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia y quien también pues, nos ha acompañado muchas veces cuando era académica de la Universidad Nacional. Gracias, Ana Teresa, por estar con nosotros. Mucho gusto. También está con nosotros Laura Fernández Díaz, quien es la directora del área de niñez y adolescencia de la Defensoría de los Habitantes. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias, es un gusto. Y está con nosotros la doctora Olga Arguedas Arguedas, quien es la directora general del Hospital Nacional de Niños. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Como decía yo al inicio, un tema muy preocupante. Hemos alcanzado niveles demasiado altos de agresión y violencia contra los niños y niñas. Tanto así que el Hospital Nacional de Niños ha hecho una alerta general a la población al denominar que tenemos una situación de epidemia nacional. ¿Por qué, doctora? Mire, la violencia es un fenómeno creciente en el mundo. Todos los países reportan incrementos en las tasas de violencia en todas las edades de la vida, pero evidentemente mucho más evidente en aquellas poblaciones vulnerables. Son los niños, las niñas, las personas con discapacidad y las personas de la tercera edad. Costa Rica no se exime de este comportamiento y refleja dentro de un entorno centroamericano que también es muy violento, un comportamiento que preocupa con cifras crecientes año con año de casos de violencia cada vez más abigarrados contra los niños y las niñas. El Hospital Nacional de Niños trabaja dentro de un gran grupo de instituciones que nos encargamos todas de diferentes aspectos que tienen que ver con niñez
Y pues nuestra obligación es trascender un paso más allá de lo que es la simple labor asistencial y tratar de darnos una mano todos para lograr controlar este flagelo. ¿Podemos hablar de que haya más casos o que los casos se hacen más evidentes? Yo creo que tal vez el proceso de aumento sí se viene dando, ¿verdad? Con varias complicaciones que tienen que ver con la gravedad, o sea, la seriedad con la que se están dando. Y una parte que nos preocupa muchísimo desde el PANI, que es el motivo por el cual le pedimos a IDESPO que nos hiciera 2 investigaciones, una que tiene que ver con patrones de crianza, para ver si comprendemos mejor qué es lo que está pasando en las familias, ¿verdad? Qué es lo que las familias priorizan, y también relacionado con el castigo físico, que bordea el maltrato, ¿verdad? Obviamente. Y también sobre las manifestaciones de violencia. La idea de hacer este trabajo precisamente es comprender qué es realmente lo que está pensando la sociedad costarricense respecto a qué es lo que hay que inculcarle a los niños, por ejemplo, versus cuáles son sus necesidades, cuáles son los problemas que tiene, y también qué comprenden las personas que en este caso participaron en las encuestas sobre cuáles son las diferentes formas de violencia. Entonces, la idea es que con este estudio conozcamos mejor el fenómeno y comprendamos mejor, y agradecemos mucho esto, la cantidad de recomendaciones que la gente nos hizo, que denotan además que la gente tiene claras las diferencias, digamos, entre abuso sexual, negligencia, maltrato físico, que fue un descubrimiento muy importante. Laura, la Defensoría de los Habitantes también ha levantado fuertemente la voz en este caso. Sí, porque es una preocupación permanente de la Defensoría de los Habitantes ver cómo hay un aumento de casos, hay un aumento significativo, ya que recibimos todas las semanas las estadísticas del Hospital Nacional de Niños. Y justamente, por ejemplo, en el año 2015, en la primera semana de enero, hubo 42 niños ingresados por alguna situación de violencia. Pero, por ejemplo, en la misma semana, para el 2016, hubo 72 ingresos de niños, o sea, 30 niños más respecto del año anterior. Entonces, sí es una preocupación permanente. Y justamente lo que decía la doctora Arguedas, también la gravedad. O sea, las situaciones de violencia se van agravando, y eso también nos debe invitar como instituciones a levantar nuestra voz, a luchar porque nosotros podamos trabajar articuladamente. El Sistema Nacional de Protección funciona siempre y cuando todas las instituciones podamos articular los esfuerzos, y justamente dentro de la encuesta que posiblemente don Guillermo ahora nos apuntará, hay, por ejemplo, algunas percepciones de que el PANI es el responsable o que la familia es el responsable, pero toda la otra institucionalidad, muy poco se sabe de las responsabilidades que se tienen como instituciones o como gobierno. Entonces, justamente por ahí también empezar a hablar del Sistema Nacional de Protección como un ente articulado de esfuerzos de todas las instituciones. Si el ATAP de Leváiz ve algo, si el encargado, por ejemplo, del centro educativo, un docente, un orientador, nota algo, pues todos somos los que estamos responsables de estos niños. Los niños, niñas y adolescentes son responsabilidad de todos y de todas. Sí, y precisamente eso es un poco, como ustedes decían, el objetivo que se perseguía con estos estudios que realizó el Instituto de Estudios Sociales y Población para el Patronato Nacional de la Infancia. Uno de los estudios es percepciones acerca de la violencia contra las niñas y la adolescencia en Costa Rica. En términos generales, ¿qué es lo más importante que refleja este estudio que nos debe hacer un llamado de atención? Bien, Maribel, yo creo que ha sido una excelente introducción la que nos ha expuesto tanto la doctora Arguedas como doña Laura y doña Ana Teresa. Me gustaría decir, antes de compartir lo que a mi juicio son tres ideas, fuerzas que se reflejan de este estudio, que estamos experimentando una crisis, ¿verdad? Como lo ha expuesto la doctora, una crisis, yo le llamo una crisis de objetivación del otro, es decir, ya no nos basta con el respeto hacia el otro o la otra, sino que el ensañamiento contra el cuerpo de la otra y la otra es
tarea y es una actividad diaria, es un impacto diario, ¿no? Y bueno, tratamos en la encuesta, esta encuesta sobre el impacto de la violencia, pero cómo la está percibiendo la población consultada. Recordemos que los estudios del instituto son estudios de carácter nacional, ¿verdad? Con muestras representativas de la población nacional, muestras telefónicas. Este estudio fue realizado en el segundo semestre del año 2015 y entre otros datos, porque no tendríamos tiempo en este espacio para compartir todos los resultados de la encuesta, pero me gustaría identificar tres. El primero, que tiene que ver con el entendimiento de la violencia como una forma de maltrato, cualquier forma de maltrato físico o emocional. Sin embargo, y ahí hay una paradoja interesante en términos de percepción de las opiniones públicas o construcción de las opiniones públicas. Resulta que la gente no visualiza este elemento como si fuera una violación a los derechos de las personas menores de edad. Y ahí hay una complejidad, una paradoja importante. Un segundo tema que se extrae de los resultados a nivel general es que se recupera la producción y reproducción social de la violencia, es decir, en los lugares donde se produce. Y aquí hay dos elementos que me gustaría hacer notar. Uno, que tiene que ver con la combinación de los espacios público-privados, es decir, la gente reconoce que buena parte de la violencia contra las personas menores de edad en Costa Rica se están produciendo puertas adentro, es decir, en el hogar. Y ahí hay un tema que trabajar muy fuerte, es un reto y un desafío, me parece a mí, ¿verdad? El otro, que tiene que ver con los espacios públicos, y aquí tenemos entonces la producción de esos espacios, de esos patrones de violencia en entornos como los parques, las calles, las aceras, ¿no? Y un elemento que se visualizó muy interesante en el estudio fue el reconocimiento de la Internet como un espacio, como un lugar, ¿verdad? Un lugar, si se quiere, hasta físico, donde se está produciendo y reproduciendo la violencia en contra de la niñez y la adolescencia en Costa Rica. Y que no deja de ser importante, por supuesto, pues lo que nos trae más aquí pues es el tema de la violencia física, psicológica y sexual contra los niños. Pero el tema de Internet es un tema bien importante de tomar en cuenta y de seguir abordando, ¿verdad?, con más fuerza, dado que se sale un poco de todos esos espacios, ¿verdad? Porque ya no es solo en mi casa, ya no es solo en la calle, está en los centros educativos, el acceso de esta población vulnerable es constante con las nuevas tecnologías y pues también implica un riesgo muy importante. Pero ahorita vamos a ir a una pausa, quédese con Una Mirada que ya volvemos. La Escuela de Música anuncia la apertura de la primera promoción de la Maestría en Música, con énfasis en piano, para adquirir un mayor dominio técnico y madurez interpretativa en la ejecución de este instrumento. Dirección coral, para profundizar conocimientos en repertorio y técnica vocal. Y educación musical, para los docentes que deseen actualizarse en el manejo de nuevas técnicas didácticas que potencien la creatividad de sus estudiantes. Recepción de solicitudes hasta el 16 de mayo de 2016. Pruebas de admisión del 30 de mayo al 3 de junio. Busque más información en cidea.una.ac.cr o llame al 2277-3389. En el marco de las actividades de la UNA por la Madre Tierra, la Escuela de Medicina Veterinaria, la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, el Centro Internacional de Política Económica, el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales y la Escuela de Informática de la Universidad Nacional le invitan a la 8ª Feria de la Salud, Calidad de Vida y Tecnología 2016, que se realizará el sábado 23 de abril de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional en Lagunilla de Heredia. Para mayor información, comuníquese al teléfono 2562-9235 o visite la página www.facebook.com/Feria Salud UNA.
Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de violencia infantil, epidemia nacional, porque realmente los números nos indican que estamos viviendo una situación epidémica en el país de muy particular importancia. Doctora, usted al inicio nos hablaba, bueno, de que hay más casos, probablemente los casos que llegan al hospital no son ni la mitad de los casos que hay en las casas, en las escuelas, en las calles, bueno, y ahora con el tema de internet, que nos decía Guillermo en el bloque anterior, pero sí usted mencionó algo que es relevante. Ahora no solo es el tema del maltrato físico, psicológico que conocíamos, sino que también, ¿verdad?, el índice de violencia o de crueldad y hasta de tortura contra niños, niñas y adolescentes es realmente importante. Sí, en realidad hay algunos aspectos de carácter cuantitativo que preocupan. En el año 2006, los registros del hospital demuestran que recibíamos 2,5 denuncias diarias por posible violencia contra personas menores de edad. Si nos posicionamos en estas primeras semanas del año 2016, estamos recibiendo 10,5 denuncias diarias por posible violencia contra personas menores de edad, lo cual quiere decir que numéricamente la cifra se ha cuadruplicado. Y ciertamente el Hospital Nacional de Niños es un centro especializado donde hay un sesgo de selección de los casos. Claro. No estamos hablando de que eso es todo el país, eso es simplemente la punta del iceberg. Y máxime si consideramos que la violencia contra menores de edad es un fenómeno intrafamiliar, que muchas veces no se denuncia, muchas veces se vive en silencio por años y años hasta que se presenta un evento gatillo que hace que se destape. Lo más triste, lo que realmente a todos nos conmueve, son los casos que ni siquiera llegan al hospital. Y aquí pensemos en un caso icónico que realmente movió a la sociedad costarricense el año pasado, y fue el niño de los chiles, en el cual se demostraron evidencias físicas terribles de violencia y tortura producida con agujas que le introducían en el cuerpito. Este fin de semana, y realmente me afecta hablar de esto, este fin de semana recibimos el viernes una bebé de 4 meses con un síndrome de niño sacudido, con una fractura de cráneo, con una hemorragia intracerebral, justamente después de que habíamos tenido una semana en que habíamos trabajado, creo que todos nosotros, muy fuertemente en dar información, en articular esfuerzos para lograr que este fenómeno disminuya, y lamentablemente perdimos un nuevo niño solo hace unos pocos días atrás. Yo creo que este es otro fenómeno que nos tiene que hacer a todos pensar qué hay que hacer. Como usted destacaba, hay formas de violencia fáciles de reconocer. El abuso físico es fácil de reconocer, el abuso sexual también. Sin embargo, hay otras formas de violencia muy sutiles que usualmente no son susceptibles a ser denunciadas y que causan secuelas tan importantes o quizás más que las que produce el abuso físico. Y ahí entramos en el ámbito del abuso psicológico, del abandono, de la negligencia y de algunas formas bizarras y complejas de violencia que existen en nuestra sociedad. Sí, de hecho, sobre el estudio que estábamos hablando en el bloque anterior, a mí me llamó poderosamente la atención que más de 1/3 de la población entrevistada dijo conocer casos cercanos de violencia contra niños y niñas y adolescentes. No es que se lo contaron, o sea, son casos realmente cercanos a la persona, y aún así, pues, una siente, ¿verdad?, que a pesar de que la gente conoce, no reacciona de la manera que debería. Sí. Bueno, realmente impactan estas formas agresivas que estamos utilizando para relacionarnos con los niños y niñas. Algo está pasando en una sociedad como la nuestra que declara en un estudio como estos, y está relacionado, ¿no? Hicimos el estudio de violencia, pero también el de patrones de crianza, ¿verdad? Y en ese estudio de patrones de crianza, más del 70% de la población encuestada reconoció haber sido golpeada, pellizcada, o haber recibido algún tipo de golpe, ¿verdad? Fajeada, como forma correctiva, digamos, como forma de disciplinar, ¿verdad? Entonces, es en el entorno de lo privado, es en el entorno del hogar, pero además en el entorno de lo local, ¿verdad? En el entorno más inmediato y más cotidiano de la persona,
donde se están produciendo estas manifestaciones, porque estamos acostumbrados a ver violencia en términos generales, muy ambiguo, pero es que está pasando cuando salimos de las casas o está pasando al interno de nuestras casas. Entonces, algo está pasando en una sociedad. Y la pregunta, no sé, que deberíamos hacernos todos y todas es, ¿qué formas de convivencia estamos construyendo? ¿Qué formas, además, civilizadas de convivencia y de respeto del otro y de la otra estamos prefiriendo para desarrollarnos? Hay un tema que tiene que ver con la construcción de la autonomía de la persona, ¿verdad? Que deberíamos de seguir discutiendo, ¿verdad? En un entorno donde se coloca como un concepto de avanzada el tema de autonomía, pero estos cifras y estos datos nos devuelven al principio, ¿verdad? Sí, yo creo que es muy importante que la violencia es un fenómeno que es biopsicosocial, ¿verdad? Tiene componentes de esos tres componentes del desarrollo humano. Digo esto porque cuando vemos en qué circunstancias se han dado algunos de estos episodios, hay niveles altísimos de enojo, de ira, de ansiedad, de tensión, de estrés involucrados, especialmente con los casos de maltrato, ¿verdad? Hay factores sociales muy fuertes que son muy polémicos aquí porque los derechos de otros en algunos momentos se están anteponiendo a los derechos de los niños, ¿verdad? Entonces, el mundo adultocéntrico y otros factores de la sociedad, como el consumismo, que hay que trabajar 3 trabajos, ¿verdad? Entonces, cuando esas condiciones se dan, cuando no hay cuidado sustituto adecuado, estamos generando una condición en la cual, si no se le pone atención a las primeras edades, a las primeras etapas, estamos construyendo una sociedad que cada vez va a ser más violenta, como lo estamos viendo en este momento. Y doy un ejemplo. Si un bebé o una bebé no está recibiendo la atención que requiere, el cuidado y el tiempo de los progenitores, de ambos, no estoy diciendo solo de la madre, es una criatura que empieza a crecer, y ya eso está bien documentado desde el punto de vista de las neurociencias, empieza a crecer con sensaciones que no contribuyen a construir una sensación de bienestar en esa persona. Cuando eso se acumula y llegamos a una adolescencia que a veces también es una etapa de soledad del adolescente o de la adolescente, tratando de ingeniársela él o ella mismo, cómo se construye con la influencia del internet, con la influencia de la televisión, que tiene o podría tener elementos educativos muy positivos, pero no es eso, y la investigación nos dice que solo el 12% del uso de la tecnología es para efectos educativos, todo lo demás es para otros fines, que no necesariamente son negativos, pero podrían serlo o los ponen en riesgo. Entonces tenemos una situación en la cual la familia tiene muchas dificultades. Cuando yo digo que el considerar los derechos de otros es que yo no tolero nada, yo no, ¿verdad? Entonces tenemos una confusión en la familia de los derechos y de las responsabilidades de los diferentes miembros. Eso conduce que con el estrés y la ansiedad y el enojo, porque nosotros también somos seres biológicos, y además algunos problemas a veces en salud mental, esto nos deriva una situación potencialmente cada vez más violenta. Por eso insistimos desde el PANI en que tenemos que pasarnos a la educación y a la prevención. Cuando usted pregunta por qué no se denuncia, por qué no se genera la denuncia, no es sencilla la denuncia. Claro. Cualquiera de nosotros que ha estado en una situación en la cual tiene que denunciar a alguien cercano sabe muy bien la preocupación que eso genera. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar hasta que se dé esa situación cuando está dañado ya, o como digo yo, quemado el niño, ya se dio el incendio? ¿Para qué vamos a llegar? Hay que llegar, obviamente, y hay que atender el incendio y apagar el incendio y atenderlo bien, pero la institucionalidad tiene que apostar por educar especialmente, y aquí lo digo muy claramente, a los y las muchachas y los jóvenes. Los padres de familia tienen que ponerle atención a los muchachos de 4., 5. y 6. grado,
porque ahí se están sembrando también una serie de factores y de condiciones que después conducen a adolescencias complicadas y después a conductas violentas en la etapa de la juventud. Y el tema de tener hijos, yo no sé, es como complicado porque ya no estamos ni en tasa de reproducción, ¿verdad? Pero hay que pensar muy bien, traer niños al mundo, porque la vacuna principal contra negligencia, maltrato, abuso, es que los niños sean queridos, planificados, ¿verdad? Y que las familias los reciban con el cariño y eso es lo que estamos enfrentando, una verdadera crisis con eso. Sobre el tema de entornos violentos que ustedes han mencionado, Una Mirada conversó con el coordinador del programa de niñez y adolescencia de la Universidad de Costa Rica, Milton Ariel Brenes, quien explicó que la violencia del entorno repercute directamente en los hogares y en los niños, niñas y adolescentes, que son los principales afectados. Para comprender un poco esta violencia que está teniendo implicaciones en las familias, es importante colocar en perspectiva el tema y comprender que las familias no son escenarios endógenos, sino que están en una estrecha interacción con la sociedad. Esto significa que ante las actuales transformaciones sociales, en las que hay implicaciones económicas, políticas y culturales, al estar la familia en estrecha relación con este grupo, con la sociedad, vamos a ver cómo ella repercute en estos grupos familiares. Entonces, ejemplos de eso: un ascenso del narcotráfico, un ascenso de la informalidad, un ascenso del trabajo precarizado, entre muchas otras cosas, y eso va a repercutir en las familias. Si a esto le sumamos patrones de crianza o habilidades de crianza no muy positivas, ¿verdad? Violencia, padres y madres que eventualmente no planificaron su proyecto de familia y algunos y algunas no vivieron la adolescencia, es entendible que si a esos aspectos del contexto le sumamos esos otros culturales, el desarrollo de la niñez y la adolescencia y de las familias puede que se salga de control y hayan expresiones claras de violencia. Creo que en esa línea el PRIDENA ha intentado pues comprender este espectro de totalidad que tenemos que abarcar para entender a las familias y ha incursionado en el plano de lo territorial o lo local. Desde acá hemos estado haciendo trabajos con el IMAS, con la Estrategia Puente al Desarrollo, con el PANI y interviniendo escenarios que tienen un fuerte componente de riesgo. Sí, siguiendo sobre este mismo tema, me llama la atención en la encuesta que en múltiples de los cuadros que vienen en el informe y de las preguntas que se hicieron, las respuestas reflejan que entre los principales factores que la población menciona, el estrés casi está en todos, los problemas psicológicos, la frustración y el tema educativo que mencionaba doña Ana Teresa. Tal vez, y en la misma línea que menciona Ariel en el video, justamente la violencia es multicausal y tiene muchos factores que se pueden achacar a la violencia. Pero una de las cosas que sí es una frase que se ha acuñado a partir del Informe Mundial sobre Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes es que toda forma de violencia es prevenible y nunca es justificable. Esa es una premisa de la que parte del informe. Y justamente cuando tenemos situaciones de violencia en el hogar a temprana edad, tenemos niños vulnerables y demás, es cuando más requerimos de las acciones y más requerimos de programas de prevención. Una de las cosas que mencionaba don Guillermo justamente es que la violencia es una violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Impacta su construcción de la autonomía. ¿Por qué? Porque un niño que vive violencia sufre de miedo, tiene baja autoestima, tiene situaciones donde también la construcción de su autonomía y su desarrollo integral se ven impactados por la violencia. Por eso es que es necesaria la prevención. En la encuesta hay conocimiento pleno de cuáles son los medios y mecanismos para presentar la denuncia. Hay conocimiento pleno de qué es el maltrato, la negligencia, la violencia física, la violencia mental y demás. Y además, una de las cosas que es muy interesante, que en los entornos que mencionaba don Guillermo, el entorno del hogar, el 52.9%
de las personas encuestadas contestan que casi siempre sucede ahí la violencia. Entonces es un gran porcentaje que habla sobre que el entorno hogar es un entorno violento, independientemente de las tecnologías y demás. Ahora, la encuesta nos deja claro que la gente sabe que es violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Sabe distinguir las diferentes manifestaciones, conoce casos cercanos de violencia, pero no denuncia. ¿Por qué? Bueno, habría que señalar varios factores, ¿no? Ya lo había apuntado Ana Teresa con relación a ese momento, al momento inmediato a la hora de denunciar, ¿no? La persona puede sentir varias consideraciones. Una que tiene que ver con tu propio riesgo personal. Ahí hay una consideración que hacer sobre cómo fortalecemos los sistemas de protección a las personas que denuncian, ¿verdad? Ahí hay un elemento que hay que trabajar. Pero el otro elemento es el seguimiento, ¿verdad? Que pareciera, esto no lo capta la encuesta, pero pareciera que la gente muy poco denuncia porque se pierde, digamos, en el tema del seguimiento al caso, ¿verdad? Tal vez el tema de la información no es compartido absolutamente o completamente, pero yo creo que hay que insistir en la población en que hay mecanismos. La gente conoce, ¿verdad? La misma encuesta señala los mecanismos, llamadas a la policía, llamadas al 911, inclusive al mismo PANI, ¿verdad? Al teléfono del PANI, a la página web del PANI, etcétera, ¿no? No es falta de conocimiento, es el tema me parece a mí el tema del seguimiento. Yo querría acotar en este sentido que la denuncia es una lamentable obligación. Hay que hacerlo, pero ahí no está la solución del problema. Yo creo que nos hemos equivocado como comunidad costarricense en enfocar nuestros esfuerzos hacia la denuncia y en olvidarnos que lo que hace disminuir las cifras es la prevención. Y la prevención de la violencia se fundamenta en la educación. Yo querría aportar algunas cosas muy puntuales. Una que es muy interesante. Se ha demostrado en varios estudios que la escolarización protege a los niños contra la violencia. Protege al niño de ser víctima de violencia porque el niño escolarizado ya tiene la posibilidad de exteriorizar, de verbalizar lo que sucede, tiene un sistema de protección dentro de su escuela. El otro elemento, ese niño cuando se hace adolescente y adulto, entre más educado es, tiene menor riesgo de embarazo adolescente, tiene más posibilidades de convertirse en un adulto productivo y satisfecho, y esto disminuye la posibilidad de violencia. Y hay otros elementos interesantes. El niño que sufre violencia, sobre todo en los primeros 1000 días de vida, los primeros 1000 días de vida son esenciales para el desarrollo neuronal. La violencia en los primeros 3 años de edad deja secuelas para toda la vida. Y son secuelas en áreas muy diferentes. Hay secuelas de carácter cognitivo, como problemas posteriores en el aprendizaje. Hay problemas de carácter conductual, como niños que siguen entonces teniendo trastornos en la forma como interactúan por el resto de sus días. Y hay trastornos, que son curiosamente los que menos se conocen, de carácter somático. En otros países se ha demostrado que los niños que sufren violencia tienen más riesgo en la vida adulta de ser obesos, de consumir drogas, de tener cardiopatía isquémica y de tener enfermedades metabólicas como diabetes mellitus. Entonces vean cómo el fenómeno violencia es un fenómeno que se expande y verdaderamente para contener esta onda expansiva tenemos que dejar de hablar de denuncia y tenemos que comenzar a hablar de prevención. Sí. Yo creo tal vez para aclarar, si bien es cierto, no hay una tendencia tan clara a la denuncia, sí hemos recibido el año pasado 32.000 denuncias, ¿verdad? No es que no hay denuncias, hay muchas denuncias en el PANI y esos 32.000 denuncias tienen que ver con 47.000 personas menores de edad. No es menor la cantidad de denuncias que hay. Como lo decía la doctora, el tema es que a nosotros nos parece que si bien hay que denunciar y si alguien conoce una situación de estas, que la denuncie porque se está corriendo peligro la vida de un niño, tiene que denunciar, o de una niña o un adolescente, pero el tema es que
no ganamos nada insistiendo en la denuncia, sino que nosotros planteamos, por ejemplo, las academias de crianza que estamos tratando de hacer en todo el país, y este año se abren más de 100 en todas partes de Costa Rica, precisamente están dirigidas a la gente que quiere aprender cómo abordar mejor la situación del desarrollo, la disciplina, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces nosotros invitamos a eso, vamos a fomentar eso. Tenemos unas iniciativas como FAMA, que es Familias en Acción, que es acreditar personas adultas que quieren trabajar con vecinos. Entonces ir haciéndolo, por eso llamamos como ir tratando de fomentar una onda expansiva de conocimiento y al mismo tiempo de apoyo, porque viera que es muy interesante. En el estudio de patrones de crianza, en la primera parte, le preguntamos a la gente que cuáles son las necesidades de los niños y las niñas. Y ahí sale clarísimo, incluyendo los adolescentes, que es afecto, atención, cariño, tiempo, apoyo. Pero cuando hablamos de qué es lo que le vamos a inculcar a los niños es respeto, obediencia, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos un diálogo como rarísimo en el cual entendemos que las necesidades afectivas son muy importantes, pero a la hora de en qué educamos y qué promovemos, se nos olvidó la empatía, la solidaridad, el apoyo, la orientación, el diálogo. Decimos que a la hora del castigo físico lo que hay que hacer es hablarles, pero cuando analizamos los datos de castigo físico se está pegando, se están tomando otras medidas que en realidad no son las que conducen a una buena crianza de los niños y las niñas. Entonces yo sí creo que el tema pasa porque si hay una situación, denúnciela y por favor denúnciela, ¿verdad? Pero y nosotros tenemos una responsabilidad particular en esto. También yo debo decir que por más que nosotros tratemos de hacer seguimiento a las denuncias, una situación de una familia puede mejorar y nosotros cerramos la situación y después puede volver a haber una crisis. Entonces es una cuestión en la cual si en los vecindarios y las familias extensas no apoyan a los distintos componentes de las familias nucleares y no brindan atención, no ayudan con cuidarle a un niño cuando se necesita, cuando hay una crisis en la familia, no hay solidaridad para apoyarse. ¿Y qué va a pasar después con una situación de una familia que tiene una crisis, ¿verdad? Se enojan, golpean a un niño o pasa un comillas, accidente, porque algunos parecen accidentes, otros no necesariamente son. Y yo sí creo que a través del tiempo hemos venido reconociendo más y más que no es solo un tema de maltrato. El tema de la negligencia, que es lo que ahora yo creo que ha aumentado también significativamente los casos, la negligencia puede ser muy dañina para las personas, sí, ¿verdad? Mucho que hacer también en ese tema. Sí. Vamos a una pausa, pero ya volvemos aquí con una mirada. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A., hoy con el tema de violencia contra la niñez, una verdadera epidemia nacional. A lo largo del programa hemos hablado de la importancia que tiene que la gente denuncie, pero también la importancia de que haya toda una estrategia nacional de prevención que involucre educación, campañas, trabajo con las comunidades y demás. Sin embargo, a la hora que uno ve la encuesta, la gente también sabe eso. La gente también sabe eso, porque lo menciona. La gente dice, sí, hay que trabajar en educación, hay que fortalecer las instituciones, consideran que los procesos no son tan ágiles como debieran. Y sobre este tema también se refirieron dos personas consultadas por Una Mirada. La primera de ellas es Adriana Guevara, de la organización Alianza por sus Derechos, quien insta a las víctimas de la violencia a denunciar a sus agresores porque el país tiene la legislación necesaria para atender estos casos. Sí, es muy importante el interponer denuncias. Siempre las personas saben cómo es el diario vivir en sus comunidades, en los lugares donde viven. Entonces, cuando hay alteración de estas rutinas, es muy común darse cuenta. Hay movimiento de vehículos, hay movimiento de personas menores de edad, etcétera, que llevan a pensar de que algo está sucediendo en estos lugares. Una denuncia es muy fácil interponerla. Lo que se solicita son los datos mínimos, una dirección exacta,
que nos indiquen más o menos horas en que se dan los movimientos que consideran extraños, si escuchan algún tipo de ruidos que conlleven a pensar de que se está dando algún tipo de violencia física, sexual. Esta información se traslada a las autoridades, ellos se encargan de hacer todo un proceso de investigación penal para confirmar si los hechos se dan o no se dan. Si fuera el caso de que los hechos se dan, se traslada directamente a la Fiscalía, donde ya se inicia el proceso a nivel del Ministerio Público. También existe, que es muy importante, nuestro código, nuestro conjunto de leyes indican que todos los funcionarios públicos tienen un deber de denunciar. Entonces, háblese de maestros, háblese de policías, ellos tienen un deber de denunciar cualquier hecho que esté sucediendo en contra de las personas menores de edad. Por su parte, el investigador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional, Pablo Chaverri, aseguró que la desintegración institucional afecta directamente la atención y prevención de la violencia contra la niñez. Nosotros hicimos un estudio sobre el Sistema Nacional de Protección Integral. Este fue un estudio encomendado, digamos, por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que tiene el objetivo de analizar dos cosas: cuál es el estado de situación del Sistema Nacional de Protección Integral, por un lado, y por otro, cuáles serían las formas en las cuales podemos, digamos, desentrabar o mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral, porque tiende a haber una visión bastante consensual de que ese sistema no está funcionando. De hecho, en el informe periódico de Naciones Unidas sobre el estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica, su cumplimiento, se ha venido evidenciando que este sistema no está, digámoslo así, dando de la talla, no está funcionando como debería, y que lo que tenemos más bien es un conjunto de instituciones y de acciones dispersas, lo cual, digamos, va en contra de la idea de la integralidad de los derechos. También tiende a haber una asociación negativa, diría yo, en que el sistema de protección tiene básicamente que ver exclusivamente con el PANI, lo cual no es cierto. La protección integral tiene que ver con toda la ciudadanía, es una responsabilidad de todos. Que en el estudio encontramos que las instituciones están trabajando, digamos, cada una en su agenda, cada una rindiéndose cuentas básicamente a sí mismas, sin que haya una integración de esfuerzos. Y este es uno de los temas que precisamente se ha venido criticando. Esta desintegración, digamos, de esfuerzos interinstitucionales afecta muchísimo en el tema de violencia contra la niñez y la adolescencia, porque la violencia no es solamente un acto, digamos, de, por ejemplo, un adulto contra un niño que le pega en la privacidad de su hogar. Es un tema estructural que tiene que ver con las visiones culturales, que tiene que ver con la presencia o la ausencia de políticas públicas para atender esta temática. Entonces, si el enemigo común es la violencia contra la niñez y la adolescencia, y todos los sectores, todas las instituciones públicas y no gubernamentales que atendemos en materia de niñez y adolescencia, que trabajamos en pro de esa población, no integramos esfuerzos, pues entonces estamos básicamente dispersos frente a un problema que sí está muy integrado, que sí está muy estructurado y que está haciendo muchísimo daño. Ahora, Guillermo, si contamos con el marco legal, ¿qué nos hace falta para que la labor institucional responda más a las demandas de la población que en la encuesta se manifiesta que cree que las respuestas no son tan rápidas como deberían ser? Yo diría que agilizar los canales de interlocución entre las distintas instituciones, y yo pensaría que no solo es a nivel institucional, sino también pensando en el plano geográfico. Hay algunas instituciones del país que podrían cumplir una función importante en este tema, que entiendo que forman parte del Sistema Nacional de Protección, y que habría que hacer ingentes esfuerzos para fortalecer su función y su rol al interior de estas problemáticas. Me refiero, por ejemplo, al rol que podrían cumplir las municipalidades, ¿verdad? Que yo entendería que serían las adecuadas para abordar los procesos más a nivel local. Eso por mencionar solo uno de los casos. Y así nos podríamos ir a revisar parte de la institucionalidad
todas las instituciones que forman parte, como lo ha apuntado el investigador, a mí me parece que hay que seguir insistiendo en la articulación, en el mejoramiento de los protocolos, ¿verdad? Que ya existen, pero me parece que cada día tenemos una sociedad más compleja, como lo ha planteado Ana Teresa al inicio del programa. Nos encontramos con una sociedad expuesta, ¿verdad? El tema del consumo, el tema de la rapidez, ¿verdad? El tema de cómo nos estamos volviendo una sociedad compleja de conducir, por usar una metáfora, ¿no? Entonces, en ese sentido, las instituciones tienen que responder en consecuencia. En esa misma línea, el Sistema Nacional de Protección fue pensado para la articulación de los esfuerzos. Entonces, para dar respuesta a las situaciones de violencia, tenemos un sistema que debe estar articulado y teniendo claras las responsabilidades y compromisos. Como decía doña Adriana Guevara de Alianza por Tus Derechos, hay una legislación suficiente, hay normas que protegen, pero sin denuncia no se puede activar el Sistema Nacional de Protección. Sin denuncia no podemos aplicar el Código de la Niñez y no podemos aplicar tampoco el Código Penal. Y retomo el deber de denuncia. Todos los funcionarios públicos y privados que se enteren de una situación de violencia están obligados a denunciar. Y así lo establece el artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia, donde pone esa responsabilidad para todas las personas adultas que conozcamos de una situación de violencia. Y ahí es una de las cosas que también, no solo la denuncia, sino que debemos también trabajar en los programas de prevención. Las academias de crianza es una oportunidad importantísima que está dando y brindando ahora el patronato. Y podría ser esa herramienta que ayude a los padres y madres de familia aprender habilidades en la crianza positiva, que eso es un acompañamiento que también requieren padres y madres y que lo han demandado también. Claro, prevención y denuncia pues deben ir de la mano de alguna manera. Sí, yo quería señalar que con respecto al sistema, el sistema está en este momento bajo examen y revisión por parte del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Se está haciendo un análisis a profundidad de los diferentes componentes. Estamos analizando también qué aspectos del sistema. El sistema fue creado con algunos problemas. Tiene una cabeza, como digo yo, que es el Consejo, y tiene unos pies, simbólicamente hablando, que son los subsistemas locales de protección, pero en el medio se quedó muy deficitario en el diseño original. Entonces, ahorita estamos viendo a ver qué es eso que está fallando en el esquema institucional, regional, municipal, que es lo que, digámoslo así, debilita el accionar del sistema como tal. Yo sí quisiera decir, que a mí me parece muy importante, el PANI ha dado en adopción 500 niños en los últimos 5 años. Nosotros no creemos que ese sea no sé si me explico, es decir, nosotros tenemos que hacer conciencia en la familia costarricense, insisto, todas aquellas familias que tienen niños y niñas o adolescentes, sobre lo que se necesita formarlos para su futura vida en familia, porque no se trata de que, es decir, hay que presentar las denuncias, no hay, ¿verdad? No hay vuelta de hoja al respecto, pero es que no se trata de eso, una sociedad, o sea, no se trata de que le quitemos los niños a todas las familias, eso es una cuestión terrible para los niños. Es que la gente tampoco entiende que el niño que separamos de una familia es un niño que vive a veces hasta un triple problema. Uno, porque ya vivió una condición de negligencia o de maltrato o de abuso. 2, porque lo separamos, y 3, porque se tiene que adaptar a otro proceso que nunca es claro cómo va a terminar, ¿verdad? Porque si hay muchos factores en la familia, los procesos tardan mucho tiempo y el niño está separado de esa familia. Entonces, a veces la gente cree que denuncia y quite, denuncia y quite. Para los niños y las niñas es horrorosamente impactante y traumático eso. Entonces, por eso insistimos en que los derechos de los niños no andan por ahí. Los derechos de los niños andan porque la sociedad responda en el nivel educativo y preventivo y de promoción de derechos, y cuando ya hay algún factor de riesgo, por ejemplo, un niño que se está yendo de la escuela, un niño que en Sensinay se dan cuenta que es golpeado o algo, esos son alertas que hay que identificarlas tempranamente. Pero en el tanto el sistema funciona, tenemos una epidemia nacional de violencia contra los niños. Y la epidemia no se va a detener
¿verdad? En el tanto no se toman acciones afirmativas hacia eso. O sea, a lo que yo estoy de acuerdo, tiene que haber campañas, tiene que trabajarse con las padres, madres, con las comunidades, etcétera. Pero sabemos que eso no es, ¿verdad? Hoy hicimos la campaña y mañana todos amanecemos que es cero violencia contra los niños, niñas, adolescentes, sin hablar de las otras manifestaciones de violencia que hay en el país. Entonces, ¿qué hacemos en el tanto? Porque en el tanto hay miles de niños y niñas y adolescentes sufriendo de diferentes manifestaciones de violencia en sus casas, en sus centros educativos, en sus comunidades, con las personas en las que deberían confiar. Sí, pero... yo querría ya hacer el comentario de que uno de los aspectos fundamentales que tenemos que entender hoy es que el detener la violencia es responsabilidad de cada uno. Exactamente. A mí me da la sensación de que la colectividad costarricense, cuando se da algún evento violento de gran protagonismo mediático, siempre trata de identificar alguna institución culpable. Exacto. Y eso no ayuda en nada, no ayuda en nada. Ayuda el hacer introspección, cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias, cómo estamos interactuando y cómo estamos protegiendo a los niños que tenemos cerca. Hay países que nos llevan ya una trayectoria mucho más adelante en el tema de violencia y se ha visto que hay dos intervenciones puntuales que logran disminuir las cifras. La primera es la visita de enfermeras o técnicos de atención primaria, que en Costa Rica los tenemos, que van casa por casa y que identifican con una herramienta estandarizada si en ese hogar hay presentes algunos factores de riesgo para violencia infantil. Y si los hay, esas familias tienen un seguimiento mucho más cercano. Y lo segundo, las escuelas de crianza, que yo creo que ahí el Patronato Nacional de la Infancia ha hecho un gran esfuerzo digno de reconocimiento y que todos tenemos que apoyar. Pero creo que cuando tenemos un espacio como este, tenemos que hablar de crianza. Yo no puedo dejar pasar esa oportunidad. Claro. Yo quisiera decirle a los papás costarricenses que dejen de preocuparse por producir bienes materiales e involúcrense un poquito más en la crianza de sus hijos. Aprendan qué les gusta, aprendan qué no les gusta, conozcan cuáles son los escenarios donde se portan mal, conozcan detalles sobre el desarrollo psicomotor del niño, aprendan a poner límites de una manera amorosa, prediquen con el ejemplo la tolerancia y promuevan en cada familia la espiritualidad. Sí. Doña Ana Teresa, usted quería hacer un comentario. Sí, no, yo lo que creo es que, siguiendo un poquito lo que dice doña Olga, el asunto se trata de casa por casa, barrio por barrio, escuela por escuela. Esa es la única manera. Nosotros ni multiplicándonos, yo lo decía el otro día, ni teniendo 50,000 funcionarios en el PANI, vamos a evitar esto, sí. O en la policía tendrían que tener también. uno en cada casa. Sí, pero ni eso lo va a evitar, ¿verdad? Porque ahora el otro día alguien bromeando me decía, sí, tendría que ser en cada casa y en cada cuarto de la casa, ¿verdad? Porque, bueno, el asunto es que yo sí creo que la única manera es tomar conciencia de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esto, que primero yo diría el apoyo, la escucha, el darle una oportunidad a la gente, el acompañar. Ya no funciona eso, va a denuncia, ¿verdad? Obviamente, porque ya, si la persona no responde, si sigue golpeando al niño, si a pesar de que va a la academia de crianza le pega y otras cosas, pues tiene que haber una denuncia y procederemos con la denuncia. Pero insisto, la denuncia es lo que los niños y las niñas menos quieren, menos necesitan, y yo creo que tienen derecho a una protección integral que es compleja, pero si logramos ir abriendo, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un trabajo con la caja en algunos hospitales que ahora vamos a ir ampliando, que es identificar en el momento del nacimiento situaciones que potencialmente pueden ser riesgo y promover esas familias que no hay ninguna denuncia ni cosa por el estilo en procesos educativos y acompañar. Hay mamás, vean, uno de los principales fuentes de esta problemática es embarazos adolescentes tempranos, porque desencadenan madres adolescentes no preparadas, sin recursos, muchas veces excluidas de las familias por la propia familia, empiezan a generarse y a gestarse un proceso que a veces no es en el momento, pero años después se convierte en un episodio de violencia. Ese es otro tema del que tenemos que hablar. Hay mucho que hablar sobre esto, pero la clave está precisamente en eso que ustedes mencionaban, en que cada quien tome la responsabilidad que le corresponde, porque la violencia contra niños, niñas y adolescentes
y la violencia contra cualquier persona es responsabilidad de todos y todas de alguna manera. Se nos acabó el programa, no podemos seguir hablando de esto, pero esperamos que la gente realmente tome nota de este llamado que les estamos haciendo a ser parte de la solución y no parte del problema. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana con otro tema aquí en Una Mirada. Hasta pronto.